Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este video de puntualización sobre los trastornos relacionados con el consumo de sustancias. De todas las que están incluidas en el DSM-5, yo voy a hablar sobre el alcohol, el tabaco, los estimulantes, los inhalantes y el cannabis. Elegí estas sustancias en particular, excluyendo otras por su prevalencia, por su consumo más alto en nuestro país. Eso no significa que no haya otras sustancias que se consumen, ni tampoco que hay algunas otras drogas que cada vez se están haciendo más populares. Por ejemplo, algunos ansiolíticos en el consumo por parte de los adolescentes, particularmente clonazepam. Dentro de las cosas que yo quisiera abordar es la definición de droga. Una droga es una sustancia, ojo que no quiere decir que es una sustancia química nada más. Hay personas que caen en este error. Todas las sustancias son químicas, el agua es una sustancia química porque está compuesta por elementos químicos, ¿no? Hay que diferenciar entre esto y que hay tratamientos ya muy particulares para que se destile, por ejemplo, una sustancia en particular. Si hablé de destilado, por ejemplo, es con el alcohol. De ahí hay personas que piensan, no, es que la marihuana no hace daño porque no es química, no es natural, a diferencia de la cocaína que se tiene que extraer mediante un proceso químico de la hoja de la coca. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo segundo es que los trastornos relacionados con sustancias se dividen como en tres fases: por el trastorno por consumo, por la intoxicación y por la abstinencia. Hay que tener bien claro a qué se refiere cada uno, porque los síntomas o esta clasificación se compenetran mutuamente. ¿A qué me refiero? Me refiero a que para que haya una intoxicación por una sustancia, tuvo que haber consumo de esa sustancia. Tú no te puedes intoxicar de cannabis si no consumiste. Y no significa que consumir es que te lo hayas comido en un brownie o que lo hayas fumado. Puede ser incluso que estabas en una sala llena de personas que estaban fumando y te intoxicaste y tú lo consumiste, aunque fuera de manera involuntaria. Pero ojo, entonces, si yo le estoy diciendo que para que haya intoxicación tuvo que haber consumo, eso no significa que tiene que haber trastorno por consumo de sustancia. Sí, porque para que haya trastorno por consumo de sustancia tiene que haber otros síntomas. Entonces, tú puedes intoxicarte con cualquier sustancia, con cannabis, con alcohol, con inhalantes, desde la primera vez que la consumiste. Tanto puede ser que ya tengas un problema de dependencia y de habituación, que ya ahorita les voy a decir, por lo tanto tendrías un trastorno por consumo. A su vez, tú puedes tener la abstinencia, que ya está como una categoría aparte, pero también vean y revisen el DSM-5, que está como el síntoma 11 del criterio A de esos trastornos. Entonces vamos a entender un poco. Empecemos por el consumo. El trastorno por consumo de sustancia requiere forzosamente y hasta un poquito obvio que esa sustancia se consuma, se ingiera por cualquiera de los medios que se pueden ingerir las drogas, a través de contacto cutáneo, a través de fumar, a través de inhalar, a través de inyecciones, etc. Ahora bien, eso no nada más basta, tiene que haber otros síntomas sociales, por ejemplo, que están relacionados con el consumo, como que se gasta mucho tiempo, mucho dinero, que interfiere con tus otras actividades, etc. Pero yo quiero remarcar otra clase de síntomas. Quiero remarcar el síntoma 4, que está compartido en esos trastornos, y que tiene que ver con ese deseo, con esa vehemencia con la que se quiere consumir la sustancia. A ese síntoma, a esa especie de necesidad psicológica, se le llama habituación.
Ahora bien, hay otra palabra que se utiliza muchísimo en el campo de las adicciones, que es la dependencia. La dependencia está más ligada con la cuestión fisiológica, mientras que la habituación con la cuestión psicológica. La dependencia incluye otros dos factores, el factor de la tolerancia y el factor de la abstinencia. Ambos factores implican al cuerpo. La tolerancia en cuanto que se requiere un consumo cada vez más grande de esa sustancia para poder obtener el efecto deseado, de tal forma que si se consume la misma dosis después de un consumo recurrente, ya no se van a obtener esos efectos. Por eso se suele decir, y es que yo antes aguantaba nada más una caguama, más bien una lata, y ahora ya aguanto una caguama. Eso significa que ya se ha incrementado tu tolerancia, el organismo se acostumbra a metabolizar la sustancia. La segunda es la abstinencia. La abstinencia se desglosa también en dos. Significa que cuando se deja de consumir una sustancia, tras un periodo mayor o menor de tiempo, depende de la sustancia y del nivel que se tiene de consumo, empiezan a advenir síntomas físicos como síntomas psicológicos. Y la segunda parte de la abstinencia es que el individuo tiende a consumir otra vez para aliviar esos síntomas. Por eso las drogas son una trampa, porque tienen como una cláusula que imaginen un contrato que te impide salir de ahí. Es decir, tras todos los efectos nocivos que trae en tu vida social y en tu plano psicológico, tú quieres dejar de consumir, pero cuando lo intentas cuesta mucho, duele, trae un malestar increíble y por lo tanto se regresa a consumir. Y como se regresó, eso trae un impacto negativo a nivel psicológico, y como que también se suele incrementar el consumo o la dosis, de la sustancia. Eso está compartido por todas las que les acabo de mencionar. Por la intoxicación. De la intoxicación hay que ver por qué es necesario que ustedes lo tengan que saber. Depende mucho de dónde van a trabajar. Pero es cierto que bien les vendría tener en claro cuáles son algunos síntomas y algunos signos de que un sujeto está intoxicado. Está intoxicado porque consumió esa sustancia. Cuando hablamos de intoxicación, a lo mejor muchos pueden pensar que significa una sobredosis, pero no. Desde el momento en que se consume la sustancia y que ésta ya está en el torrente sanguíneo, ya se puede decir que hay una intoxicación. Lo que sí es cierto es que hay niveles de intoxicación. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que consume alcohol y que se siente mareado y que empieza a hablar así, a que ya empezó a vomitar y perdió el conocimiento. A partir de esos niveles de intoxicación se manejan distintos tipos de intervenciones. Ahora bien, en las intoxicaciones son diferentes a las sustancias. Por ejemplo, en el alcohol es muy común el habla disártrica, que es cuando las personas empiezan a arrastrar la lengua y hablan así. La descoordinación, ¿no? Que empiezan también a caminar chueco, marcha insegura. En consumo más grande o en una intoxicación más grande, el nistagmo, que es ese movimiento ocular rápido e involuntario de los ojos, alteración de la atención o de la memoria. Por eso, si revisan el video de la amnesia disociativa, con fuga disociativa, también está esta cuestión. Y el estupor o coma, que ya es cuando las cosas están difíciles y es probable que se tenga que hacer un lavado intestinal para salvar la vida de la persona. Y en la abstinencia ¿cómo es? Hay una hiperactividad del sistema nervioso autónomo que conduce a que haya algunas manifestaciones físicas como sudoración o como taquicardia, temblor, puede haber insomnio, incluso alucinaciones, por ahí está el síndrome de Korsakoff, agitación motora, ansiedad o incluso convulsiones
también. Por eso les repito que los síntomas de la abstinencia son tan agudos, son tan fuertes, son tan acusados, que llevan a las personas a volver a consumir. ¿Qué pasa con la cannabis? Cuando una persona está intoxicada, lo más común es que los ojos se le pongan lagrimosos, o más que lagrimosos, de color rojo. Y a eso se le llama inyección conjuntival. Por eso las personas que no nada más están intoxicadas, sino que ya tienen trastorno por consumo, suelen cargar sus gotitas para estarse lubricando los ojos. Les empieza a aumentar el apetito, la boca se les pone seca y empiezan a experimentar taquicardia. Taquicardia se experimenta cuando se sufre lo que coloquialmente, por lo menos en México, se le llama la pálida, que además es como si le diera un ataque de pánico a las personas que la consumen, sienten como si fueran a morir, cuando es muy difícil que te dé una sobredosis por marihuana. Bueno, cuando hablé de marihuana, de cannabis, también puede ser mediante otras presentaciones, como el hashish. La abstinencia, hay irritabilidad, estados de ánimo hipotímicos, ansiedad, insomnio o hipersomnia y pérdida de apetito. Con los inhalantes son muy consumidos, sobre todo en los estratos socioeconómicos bajos. PVC, resistol, el aire comprimido, thinner, etc. Son sustancias volátiles que tienen un efecto de acabar de una manera muy rápida con la integridad de las personas que consumen, y que curiosamente hay intoxicación, consumo, pero no hay abstinencia. Los síntomas de abstinencia no son tan acusados. Aquí cabría introducir la pregunta de entonces, ¿por qué consumen o por qué siguen consumiendo? Y yo creo que tiene que ver con esta cuestión de quiénes consumen, de dónde vienen, ¿no? Generalmente en el trabajo, estar tan extenuantes, no comer, y los lleva a consumir para aliviar tanto la fatiga como el dolor. En la intoxicación hay mareos, hay nistagmo, hay incoordinación, habla disártrica, temblores, etc. Pero también hay euforia, por eso las personas suelen consumir, porque se sienten bien cuando están en ese estado de eufórico de intoxicación. Los estimulantes, aquí hay varios estimulantes, pero los que más se consumen son dos: la cocaína y las metanfetaminas. Las anfetaminas suelen ser consumidas, por lo menos históricamente, por los estratos culturales más altos, aunque ya hay algunas drogas que están tratadas de una manera bastante impura y que se consumen de una manera muy barata. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de la intoxicación? Taquicardia, la dilatación pupilar, tensión arterial generalmente elevada, aunque también puede ser disminuida, sobre todo cuando hay una intoxicación muy fuerte y además continua, sudoración, náuseas, pérdida de peso, sobre todo, les repito, cuando ya hay consumo repetido, confusión e incluso convulsiones. Y en la abstinencia hay fatiga, sueños vívidos, pesadillas, insomnio, etc. Yo les recomiendo que vean algunas películas, por ejemplo, Requiem por un sueño o Trainspotting. Son películas muy buenas que reflejan las alteraciones que produce el consumo reiterado de estas sustancias. Si ustedes se dan una vuelta por Centro de Integración Juvenil, por CAPA, por los anexos, van a ver qué tan degradantes se encuentran esas personas, qué tan degradadas. La verdad es que las sustancias no son consumidas, sino que consumen a las personas. Suena como un cliché, pero así es. Es muy triste, y sobre todo también yo les quiero puntualizar algo que parece que tiene carácter de verdad, por lo menos según la clínica, en el plano del tratamiento de las adicciones, que es que estos trastornos no se presentan de manera aislada, sino
que suelen ser comórbidos con otros trastornos mentales, por ejemplo, trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo y muy frecuentemente trastornos de la personalidad. Los tratamientos, al igual que en la anorexia y la bulimia y los trastornos alimenticios, se recomienda que sean multidisciplinarios, es decir, que se acompañen de psicoterapia individual, psicoterapia grupal, apoyo de un médico para aliviar la abstinencia, terapia familiar o grupos de apoyo para la familia, actividades lúdicas como gimnasio, cocina, etc. Es decir, hay que hacer como una intervención holística, si no es muy difícil. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya servido esta información. Hasta luego.